Bienvenidos una vez más al debate de France 24. Donald Trump cumplió 2 años al frente del gobierno estadounidense. A la mitad de su mandato, su paso por la Casa Blanca ha sido todo menos desapercibido. Aquí vamos a analizar cómo fue su gestión en el 2018 y también hablaremos de los aciertos y desaciertos de su polémica gestión. Para nuestra conversación de hoy están con nosotros vía Skype Adolfo Franco, quien es estratega republicano, ex asesor de campaña de John McCain y de Mitt Romney y también exfuncionario y asesor del presidente George W. Bush. También nos acompaña José Aristimuño, presidente de la firma política Now Strategies y ex subdirector de prensa del Partido Demócrata. Bienvenidos los dos. Antes de iniciar la discusión, vamos a ver un resumen de algunos de los eventos que marcaron la política exterior estadounidense este año. Y es que en 2017 Donald Trump asumió la presidencia en Washington con un gran eslogan que también se convirtió en su gran promesa de campaña: hacer a Estados Unidos grande de nuevo. 2 años después, este es el panorama en el país más poderoso del mundo bajo su mando. Veamos. A la mitad de su mandato, Donald Trump asegura que ha cumplido con su labor. En eventos públicos y ante la prensa repite que gracias a sus políticas el país es respetado de nuevo en el mundo. Sin embargo, en política exterior se ha mantenido un debate público en el que se cuestiona si sus decisiones han fortalecido o no a Estados Unidos. Fueron varios los episodios que marcaron el segundo año de mandato. Aquí enumeramos algunos. En mayo, Estados Unidos anunció que abandonaba el pacto nuclear con Irán por el incumplimiento de la República Islámica en sus compromisos contra la carrera nuclear. A pesar de la oposición de las otras potencias firmantes del acuerdo, Trump ordenó restablecer las sanciones al país. En junio fue la cumbre en Singapur entre Trump y Kim Jong-un. El objetivo era acordar la desnuclearización de la península, pero no compromisos concretos de inmediato. Más adelante, Corea del Norte aseguró que estaba tomando medidas, pero la dificultad para verificar la destrucción de instalaciones nucleares aún trae dudas sobre la gestión del mandatario. En julio se realizó la cumbre Trump-Putin en Helsinki, el primer encuentro de los mandatarios de ambos países en 8 años, marcado por las acusaciones de injerencia rusa en las elecciones de 2016, cuando Trump ganó la presidencia. El republicano fue muy criticado, pues en la rueda de prensa conjunta no admitió la trama, lo que más tarde lo llevó a justificarse. Y más adelante el Departamento de Seguridad Nacional aclaró que Rusia sí intervino en la elección. Trump ha pedido continuamente que termine la indagación sobre la trama rusa que él llama una cacería de brujas. Durante el año, el presidente de Estados Unidos también entabló un conflicto formal con China, tras acusar al país asiático de no jugar limpio en el comercio, lo que acarreó subidas de aranceles y respuestas recíprocas de Beijing. La llamada guerra comercial está ahora en una pequeña tregua, pero no se vislumbra una salida concreta. Finalmente, en migración, el presidente que en campaña aseguró que construiría un muro en la frontera con México tuvo que asumir la llegada de miles de centroamericanos de varias caravanas que llegaron en busca de refugio. Trump endureció las medidas de asilo al país y llamó a los viajeros una amenaza para la seguridad nacional. Polémico y muy activo en redes sociales, Donald Trump siempre da de qué hablar, con intervenciones que han sido relacionadas con desaciertos, pero que él defiende como una gestión que califica de única en la historia de Estados Unidos. Y ahora sí, comienza el debate. Vamos a iniciar con el señor Adolfo Franco, con una visión republicana. Señor Adolfo, este fue un año importante, entre otras cosas, por las elecciones de medio término. ¿Cómo interpretar esos resultados en los que los demócratas ganaron terreno y le ponen un panorama también más difícil de gobernanza a Donald Trump? Bueno, primero sobre las elecciones de noviembre aquí en Estados Unidos. Siempre ha sido el resultado esperado con relación al partido en el poder en la Casa Blanca, el Ejecutivo, por decirlo así. Es históricamente lo que sucede con pocas excepciones en la historia. La única excepción fue que los republicanos ganamos escaños, mejor dicho, en el Senado. Eso es casi histórico. El enfoque ha sido las pérdidas en la Cámara, pero lo cierto es que la mayoría republicana se amplió en el Senado, pese a lo que es la tendencia histórica de perder escaños en ambas cámaras. Así que eso sí creo que es importante señalar eso.
Segundo, las pérdidas en la Cámara, muchas de esos escaños los ganó Hillary Clinton en el 2016 y los republicanos lo hemos perdido por unos márgenes muy pequeños. Así que cuando uno ve lo que son las cifras, los resultados, esto no es una ola, como mucha gente ha dicho aquí en Estados Unidos, demócratas, en mi punto de vista. Una ola verdadera es cuando escaños que son verdaderamente republicanos caen en manos demócratas, como vimos en el caso 2010 o 2014 en este país, cuando los republicanos arrasaron y ganaron 60, 70 escaños. Así que en ese sentido yo creo que ha sido positivo para el presidente Trump, esperado, y con un Senado republicano yo creo que vamos a tener una manera de gobernar que no tuvo, por ejemplo, el presidente Obama. Bueno, señor Franco, pero usted no me puede negar que ahora a Donald Trump le toca hacer más acuerdos para poder gobernar, porque de todas maneras acaba de perder la mayoría que era muy importante para él de cara a todos los objetivos que él tiene y que vamos a discutir más adelante. Pero bueno, vamos a hablar ahora con el señor Aristimuño. Señor Aristimuño, ¿cuál es su postura sobre el tema? Bueno, no pudiera estar más en desacuerdo con mi amigo Adolfo. Yo creo que primero que nada, una victoria es una victoria, sea grande, sea pequeña. La realidad es que los americanos en Estados Unidos son un cambio. Es por eso que hemos retomado los demócratas la Cámara de Representantes, porque los americanos han dado cuenta en gran parte que las promesas del presidente Trump han sido falsas, no ha hecho prácticamente nada. Lo poco que hemos visto es una economía en crecimiento, en gran parte el presidente Obama que inició esa gestión. Una economía que tan grande como la de Estados Unidos toma tiempo en recuperar, no toma 1 o 2 días y ciertamente no toma 2 años. Fue el presidente Obama en el 2009 que empezó esa trayectoria, pero el presidente Trump, bueno, una de las cosas que es muy bueno es que él toma crédito cuando hay una victoria y toma distancia cuando hay una derrota, y lo hizo en ese instante, muy parecido a lo que nos está diciendo mi amigo Adolfo. La realidad es que si el presidente Trump quiere tener una buena presidencia en estos 2 últimos 2 años que le quedan, debe trabajar con los demócratas. Pero para trabajar con los demócratas va a tener que ponerse en la mesa y no tratar de dividirnos como lo ha hecho con la caravana, dividirnos como lo ha hecho con las negociaciones de presupuesto que pasaron esta semana y muchas otras cosas. Es por eso que en gran parte uno ve la opinión pública en Estados Unidos, la mayoría, y esto no soy yo, esto no son los demócratas, no son los republicanos, son las encuestas que lo dicen, la mayoría del pueblo americano está en descontento con la gestión del presidente Trump. Lo que quieren es que gobernemos y es lo que vamos a hacer los demócratas cuando retomemos la Cámara de Representantes en enero. Bueno, y por el otro lado, señor Franco, usted decía que las midterms para ustedes fueron una victoria en la que, sin embargo, Donald Trump va a tener que empezar a hacer ciertas concesiones si es que quiere que los proyectos que impulsa salgan adelante. Entonces, ¿cómo podría ser ese papel ahora, esa relación con el Partido Demócrata históricamente tan problemática? Bueno, primera cosa, en este país siempre hay que tener concesiones. A diferencia con en el sistema en Europa, por ejemplo, parlamentario, Inglaterra, Francia, etcétera, tenemos siempre el poder dividido, y en el Senado, aunque tenemos una mayoría más grande que la que tuvimos el año pasado, y hay que, bueno, en el 2019, y eso es lo que yo dije que fue una victoria. No hemos hablado nada de que hemos aumentado la mayoría republicana, una cosa histórica en el Senado, pero pese a eso, en el Senado se requieren para hacer cualquier cosa 60 votos, así que esas concesiones siempre fueron necesarias, o han sido necesarias, mejor dicho, porque es imposible, aún con mayorías republicanas en el Senado, a no ser que uno tenga supermayorías, que muy pocas veces ha pasado en el país y no ha pasado en más de 40 años, siempre hemos tenido que negociar. En ese sentido, creo que vamos a ver más de lo mismo. Por supuesto que hay una mayoría demócrata en la Cámara. Por un lado, yo creo que es un beneficio político para el presidente Trump, porque ahora les toca a los demócratas explicar, no solamente estar haciendo lo que han hecho durante 2 años
que es tratar de crear obstáculos y no poder unir al país. Yo creo que eso es un deber compartido. Podemos hablar aquí de politiquería. Yo sé que con José, mi amigo, vi para aquí, para adelante, pero lo cierto es, y esto es sin discusión, que hace 2 años el Partido Demócrata no quería reconocer que el presidente Trump ganó las elecciones y a consecuencia de eso han cooperado muy poco. Esto vamos a ver más de esto el año que viene, pero ahora tienen la responsabilidad, como controlan esa Cámara, de explicarle al pueblo por qué no están concentrándose en los problemas que tenemos que afrontar. Ahora, lo que sí te quiero señalar aquí es que pese a todo esto, bajo el presidente Trump, la economía ha crecido, tenemos un récord histórico con relación al desempleo, crecimiento de sueldos y la mayoría del pueblo en términos económicos dice que el país lleva el rumbo indicado. Una cosa curiosa, si hubiese sido de otra manera, entonces el presidente es el culpable. Si es el presidente actual que está sucediendo esta cosa bajo su presidencia, entonces es gracias al presidente Obama. Lo cierto es que las políticas y la bolsa y la reacción de los mercados han sido positivos por unas políticas que están movilizando y animando el crecimiento de la economía y hay mucha confianza por parte de los inversionistas. Y eso gracias a un gobierno republicano y francamente al presidente Trump. Señor Aristimuño, unas políticas que sí, si bien es cierto que la economía de Estados Unidos reporta crecimiento, a diferencia de la crisis que se vivió, por ejemplo, hace una década, ustedes han criticado mucho la manera en que él ejecuta esas nuevas políticas y bueno, ¿por qué para ustedes no funciona lo que está haciendo Donald Trump, más allá de los comentarios que se dan generalmente contra el proteccionismo o en contra, por ejemplo, de los reparos climáticos de Donald Trump? Sin duda, yo creo que primero que nada, las formas de pensar del presidente Trump son diferentes a lo que nosotros estamos pensando y a nuestros valores. Una de las cosas que me refiero es que él busca siempre beneficiar a las personas con más dinero, más ricas, millonarias, etcétera. Un ejemplo que les doy es la ley tributaria que pasaron los republicanos hace muy poco, en estos últimos 2 años, y él dijo, vamos a reducirle la tarifa de los taxes, de los impuestos a las grandes compañías americanas para que creen más trabajos aquí en los Estados Unidos. Pasó la ley, empezó a ser implementada este año y meses desde que comenzó el 2018, una de las compañías más americanas, emblemáticas, icónicas de este país, Harley Davidson, dijo que iba a empezar a producir, a manufacturar sus motocicletas fuera del país, porque no podía. Entonces, ese tipo de cosas, las leyes que ha estado tratando de implementar el presidente no son tan bonitas, no son tan victoriosas como el presidente de los Estados Unidos nos los ha dado a ver. Eso por una parte, por la parte económica, y también hablemos ya de la parte migratoria. El presidente Trump dijo que tiene un libro que es el arte de negociar y no ha podido negociar con los demócratas. Una de las primeras cosas que hizo fue quitarle DACA a los soñadores, más de 700,000 jóvenes en este país, de que lo único que buscan es el sueño americano, no son criminales, son personas que llegaron a este país a una temprana edad y quieren contribuir. ¿Qué hizo el presidente? Les quita DACA, les quita el permiso de trabajo, etcétera, y ahora hace algunos meses, cuando está negociando con nosotros con esto mismo, para mantener el gobierno de los Estados Unidos abierto, dice, bueno, les voy a dar DACA nuevo. Entonces se lo quita y ahora trata de usarlo como una ficha de negociación. No funciona. Lamentablemente, este presidente le gusta jugar sucio. Y bueno, por si fuera poco, es un presidente que en los últimos 2 años más de 20 personas oficiales de gobierno en altos rangos han renunciado porque no pueden trabajar con este tipo de presidente. Y este tipo de cosas, esto es importante que la gente lo sepa, este tipo de cosas dice mucho del mandatario. Si estuviéramos hablando de una compañía privada, por ejemplo, y todos los empleados se te están yendo para la izquierda, para la derecha, están renunciando, una de las cosas que hiciera la junta directiva de la compañía fuera votar al presidente de esa compañía. Y yo creo que los votantes harán eso justamente en 2 años.
Adolfo Franco, ¿usted cómo ve la política migratoria de Donald Trump? ¿Logró convencer durante las elecciones de medio término con su discurso contra la inmigración ilegal? Recordemos la caravana de miles de migrantes que llegó hasta la frontera y que aún espera que se procesen sus solicitudes de asilo. Y bueno, también recordemos el episodio de endurecimiento con los Dreamers, que era el caso que mencionaba el señor Aristimuño. Bueno, primero, hemos tocado aquí tantos temas, pero sobre la ley tributaria, todos los norteamericanos recibimos un beneficio. Bajo los demócratas tenemos más impuestos, bajo nosotros menos, y los inversionistas y las empresas norteamericanas han reaccionado en la bolsa, donde la gran mayoría de los norteamericanos tienen algunas inversiones para su retiro y ha sido muy positivo. Y por eso hay mucha confianza en este país y es gracias a esas políticas del presidente. Con relación a la cuestión migratoria, por supuesto que el presidente ha hablado muy claramente y yo creo con tiene toda la razón que esta caravana, estas personas que están tratando de ingresar a nuestro país ilegalmente, igual que en Europa es un problema y otros lugares del mundo, ningún país soberano puede perder control de sus fronteras. El expresidente Obama, durante la campaña, ahora la última campaña en octubre, en noviembre de este año, dijo que esta caravana estaba a miles de millas, no iba a llegar a la frontera y que todo esto no juega una maniobra política. Entonces dijo en septiembre y en octubre por el presidente Obama y por los demócratas. Y aquí estamos en diciembre con miles de personas en la frontera, muchas de ellas violentas, según el gobierno mexicano, según el alcalde de Tijuana, una ciudad fronteriza, y según el embajador de México a Estados Unidos. Así que todo lo que dijo el presidente tenía razón. Hay elementos aquí con estas personas que no son deseables, violentas, parte de las pandillas, todo tipo de personas involucradas en lo que son actividades de aprovecharse de mucha gente pobre, cobrándoles demasiado dinero para llegar a la frontera. Y lo que nunca iba a suceder, sucedió. Y todo sucedió después de las elecciones. Y yo creo que el resultado en noviembre hubiese sido mucho peor para los republicanos si el presidente no hubiese tomado las medidas con relación a las Fuerzas Armadas y hablar claramente que es un país de leyes. Si vamos a seguir con esta cuestión de que no vamos a fortalecer la frontera y que vamos a darle amnistía a toda la gente que está aquí en este país, este país, José, va a ser un imán y esto va a ser una cosa perpetua. ¿Cuándo vamos a cerrar la frontera? ¿Y cuándo vamos a decir que las personas tienen que ingresar a nuestro país legalmente? Queremos inmigración legal, como la quiere España, como la quiere Francia, como la quiere Italia y otros países del mundo. Y como todos los países. Vamos a darle, disculpe la palabra al señor Aristimuño y ya sigo con usted. Adolfo, mira, estoy de acuerdo contigo en lo siguiente. Los Estados Unidos debe ser un país de inmigrantes, debe ser un país de leyes. Siempre lo hemos sido y deberíamos continuar siendo este tipo de país. Nunca los demócratas hemos dicho que queremos no tener una frontera. Esto fuera realmente lunático. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que tenemos que siempre trabajar con la ley. Un ejemplo, hablas tú de las caravanas. Bajo ley internacional, actualmente tú puedes venir a la frontera con Estados Unidos y pedir un asilo. Es lo que están haciendo este tipo de personas que están hablando centroamericanos. ¿Qué es lo que pasa? Las personas que son criminales, que son pandilleros, que debe haber una minoría dentro de esos grupos que efectivamente sí son muy peligrosos, van a estar permitidos, no van a estar permitidos entrando a este país. Y yo tengo toda la confianza en la patrulla fronteriza que van a hacer su honorable trabajo y van a asegurarse que estas personas no pasen por aquí. Lo que tú estás diciendo, que debemos tratar de no... Yo creo que había una campaña falsa en gran parte por los coyotes que le prometen a estas personas en Centroamérica que busquen esa trayectoria tan peligrosa. Nosotros, los demócratas, nunca hemos dicho que ninguna persona debería arriesgar su vida para este tipo de cosas. Pero lo que tú y yo tenemos que entender es que hay personas que no tienen otra opción, que su vida está en peligro, no tienen otra opción, no tienen el lujo de ir a la embajada de Estados Unidos de su país y simplemente pedir el asilo. No pueden hacerlo porque si esperan un día más, los matan. Entonces deben hacer esta trayectoria que nadie lo quiere hacer y nadie lo quiere hacer, pero no tienen otra opción.
la solución, y yo creo que tú y yo estamos de acuerdo, la solución permanente de todo esto es pasemos una reforma migratoria comprensiva, pasemos una reforma migratoria que, número uno, solucione el problema de los más de 10 millones de indocumentados que actualmente están en este país. Debemos hacer algo con eso, y Adolfo, yo creo que tú estuvieras de acuerdo, y hagamos un programa que sea más justo. Inclusive, sí, debemos reforzar la frontera con México, pero yo y muchos en mi partido estamos de acuerdo que una muralla física no es necesario. No necesitamos más de 5 billones de dólares, que es una mal gasto de dinero. Hay mucho más que deberíamos hacer con ese dinero. Deberíamos construir más escuelas, deberíamos construir más infraestructura en este país. Señor Aristimuño, discúlpeme que lo pare ahí, porque usted acaba de mencionar un tema por el que les quería preguntar a los dos, y es la construcción del muro en México. Voy con usted, señor Franco, porque esa fue, si no la más fuerte, una de las más grandes promesas de campaña de Donald Trump. 2 años después aún no se ha cumplido, no hay fondos, no hay más que pruebas de lo que sería ese gran muro que él quiere en la frontera. Entonces, hábleme de ese tema. ¿Cómo va? ¿Sí es posible? Porque en este momento el Congreso tampoco se la pone fácil. Bueno, primero hay fondos, y lo que estamos discutiendo en este momento es el nivel de asignación de fondos que va a otorgar el Congreso. Los demócratas aún están dispuestos a ofrecer entre 1.3 y 1.6 mil millones en este momento. El presidente está pidiendo 5, como acaba de señalar José. Otra cosa es acordarse que existe un muro en parte de la frontera, precisamente en San Isidro, en la zona donde están muchas de estas personas con las caravanas. Y ese muro y ese tipo de construcción se llevó a cabo en 2006, una propuesta del presidente Bush, con amplio apoyo demócrata en ese momento. Así que partes de la frontera tienen estos muros. El presidente quiere ampliar eso muchísimo. Yo creo que esto se va a llevar a cabo. Vamos a ver lo que pasa ahora, en lo que va a pasar en los próximos días, hasta el 21 de diciembre, cuando el gobierno tiene que tomar una decisión si vamos a seguir con el nivel actual de presupuesto o aumentar precisamente los fondos en parte para esta actividad. Así que el muro es una cosa clave. Ha sido difícil por la gran oposición demócrata por razones francamente políticas, porque yo trabajé, Ángela, por 6 años en la agencia de aquí de Estados Unidos de desarrollo y encargado para América Latina. Conozco a fondo los problemas en Centroamérica, también en México. Comparto con José a nivel humanitario toda esta preocupación y la parte del corazón, las condiciones de las personas que viviendo en pobreza y francamente con el miedo que viven con relación a las amenazas de las pandillas en México y a través de Centroamérica. El problema es que nuestra ley no permite asilo por razones económicas, y si uno ve la gran mayoría de estas personas entrevistadas en la televisión en español, están diciendo vamos viviendo por una mejor vida. Aún con cuestión de las pandillas, tradicionalmente el asilo es por ser perseguido por razones políticas, usualmente un gobierno como el gobierno de Cuba, gobiernos comunistas, no por elementos criminales. Así que el problema es y lo sabe todo el mundo, que estas personas que se están procesando aproximadamente entre 100 y 200 personas al día con estos casos de asilo, que José tiene razón, tienen el derecho de presentar, van a ser rechazadas. Porque no califican. Y la realidad es que estos son refugiados económicos que van buscando una mejor vida, igual que las personas en el Magreb, en África, tratando de ingresar a Europa. Así que no califican bajo nuestra ley para el asilo. Pues la verdad es que eso lo vamos a saber más adelante cuando se empiecen a procesar las solicitudes de asilo, y no olvidemos que son miles y miles los que están haciendo la fila. Pero la migración es uno de muchísimos temas que tienen que ver con el presidente Trump, señor Adolfo Franco. Entonces, por eso les voy a pedir a los dos que avancemos a otro tema muy polémico de Donald Trump o dentro de este gobierno republicano, y es los grandes cambios que ha habido dentro de su gabinete en tan solo 2 años. Hace unos momentos, señor Aristimuño, usted decía que eso es una muestra negativa por parte del gobierno republicano. ¿Qué tiene que decir al respecto? Sin duda, yo creo que cualquier gobierno, un ejemplo, por lo menos en la administración de Obama, han renunciado más personas
en estos primeros 2 años del presidente Trump, que renunciaron en la administración de Obama. Es catastrófico. Esto es una Casa Blanca que está en caos, es una Casa Blanca en desorden, que todavía no entiende que el presidente, yo creo que parte de este problema es que el presidente se le olvida que él es presidente de los Estados Unidos y piensa que es un dictador o piensa que es un rey, o no estoy seguro. Pero la realidad de todo esto es que el jefe de despacho, John Kelly, ya dijo que va a renunciar, que es la persona más íntima con el presidente de los Estados Unidos. Que él renuncie, eso es muy, muy peligroso. Y que las personas que el presidente, y esto es importante que la gente lo sepa, las personas que el presidente está considerando para que lo reemplacen, ya han dicho, yo no quiero ese puesto, porque nadie lo quiere, porque han visto que una persona como John Kelly, que es un militar que supuestamente tenía que venir a la Casa Blanca a poner orden, ni él ha podido hacerlo. Así que yo creo que esto es algo que un republicano o demócrata no importa. Esto juzga, ¿no? Enseña mucho el carácter del presidente y lo difícil que es trabajar con él. Señor Franco, ¿qué tiene usted que decir sobre eso? Bueno, lo que tengo que decir es lo siguiente. El presidente Trump no es un político convencional. Yo creo que el pueblo norteamericano en el 2016 tuvo la oportunidad en la primaria republicana decidir entre 17 candidatos, entre ellos Donald Trump, 16 de ellos políticos convencionales y el presidente, bueno, entonces candidato Donald Trump, y luego también cuando se fue postulado, nominado en contra de Hillary Clinton, contra otra política convencional, una persona totalmente de lo que es el establecimiento, como se dice aquí, que no es una palabra en inglés, en español, pero son las personas de carrera aquí de Washington. El presidente vino con otra filosofía, tenía un programa muy conocido aquí en la televisión, donde él colocaba y despedía a personas. Así que esto es Donald Trump, una persona que ha llevado toda su carrera y la ha manejado yo creo con gran éxito sus esfuerzos empresariales, que maneja la Casa Blanca de una manera totalmente diferente. Y eso fue la voluntad de nuestro pueblo. No es algo que tiene un derecho. La Casa Blanca con el presidente. Nadie tiene derecho, no son trabajos convencionales. El presidente puede seleccionar sus asesores y despedirlo como quiera y cuando quiera. Y creo que el pueblo norteamericano no está nada sorprendido en la persona de Donald Trump que maneja la Casa Blanca de tal manera. Hablemos más del manejo de la Casa Blanca, señor Aristimuño y señor Adolfo Franco. Nos quedan 2 temas pendientes todavía y pocos minutos de programa, entonces vamos a pedirles que continuemos avanzando. Política exterior. Veíamos en el informe al inicio de este programa cómo han sido los encuentros internacionales de Donald Trump durante el año 2018. Uno de ellos histórico con Kim Jong-un y también muy importante con Vladimir Putin. Acercamiento a los países del otro lado del mundo y con los que históricamente ha habido un conflicto muy fuerte. Entonces, ¿no cree usted, señor Aristimuño, que al menos en eso hay que cederle un poco a Donald Trump o darle algo de crédito? ¿Cuál es la visión acerca de estos encuentros? Pues mire, yo creo que al principio de las reuniones iniciales con Kim Jong-un yo vi una cierta esperanza y yo lo dije abiertamente en varios canales de televisión. Dije, mira, me parece que es algo bueno, me contenta que el presidente está reuniéndose con Corea del Norte y espero que le vaya bien. Hemos visto hasta entonces que ese tipo de reuniones no han sido poco efectivas hasta el momento. Creo que, para ser justos, creo que es muy temprano, ¿no? Para saber realmente si esos encuentros iniciales en Singapur van a funcionar. Y yo espero que sí, porque estamos hablando de la paz mundial de nuestro mundo. Eso por una parte. Y por segunda parte, si hablamos de Vladimir Putin, eso sí realmente ha sido un desastre. El presidente Trump se reunió con Vladimir Putin en una conferencia hace algunos meses, donde ustedes correctamente señalaban al principio del programa que él no le dijo en cara al presidente de Rusia que por qué ingirió, por qué se involucró en las elecciones americanas en el 2016 y el presidente Trump no lo hizo. No lo hizo porque, bueno, como potencialmente estamos aprendiendo, vamos a aprender muy pronto, las investigaciones de Rusia en frente de Robert Mueller van a ser catastróficas y son bastante preocupantes para este presidente. Pero esas 2 cosas vi un poco de esperanza con Kim Jong-un al principio, pero es muy temprano para saber si va a ser efectivo.
Bueno, es que este tipo de negociaciones definitivamente son un proceso larguísimo. Y sobre eso, Adolfo Franco, pues, ¿cuál es la posición republicana? ¿Ven ustedes grandes avances en política exterior con el gobierno de Donald Trump? Bueno, yo creo que sí, el presidente ha cumplido con sus promesas con relación a Irán, cumplió con su promesa que no iba a seguir adelante con el tratado, lo dijo durante la campaña 2016, con relación al el propuesto Tratado de Comercio Libre para el Pacífico, el TPP, durante la campaña prometió retirar a los Estados Unidos, también lo había dicho Hillary Clinton y Bernie Sanders y cumplió con eso. Con relación a Rusia, el gran evento en Rusia, francamente, ha sido la intervención rusa en Ucrania, Crimea, y lo que ha hecho el presidente Trump es enviar armamentos y apoyo a Ucrania, algo que nunca hizo el presidente Obama, aunque supuestamente tiene una relación tan estrecha con Putin. Yo creo que el presidente Trump entiende que la gran amenaza para Estados Unidos en este momento y en el futuro va a ser China, y una manera de tratar de llegar a algún tipo de acuerdo, alguna cooperación con Rusia para tratar de crear cierta presión con lo que va a ser para nosotros no solamente a largo plazo, al corto plazo. Yo creo que una competencia muy fuerte con China, no solamente en términos económicos, que ya lo tenemos, y yo creo que el presidente ha presionado muchísimo con relación a eso, pero también francamente, la postura china mucho más agresiva en el Pacífico y mundialmente. Vamos a seguir compitiendo cada vez más con una potencia que sigue creciendo. Así que yo creo que el presidente Trump tiene una visión muy clara. Y ha sido un presidente que ha dicho desde el principio poner los intereses de nuestro país primero. Yo creo que eso para el pueblo norteamericano significa que hay que hacer todo lo posible, no solamente para apoyar las democracias del mundo, para poner los intereses nuestros en términos principalmente económicos antes que nada. La última pregunta para los dos, porque ya se nos acaba el tiempo lamentablemente, y sigo con el tema de los Russia Gates. Señor Franco, no se puede negar que hasta el momento, en vez de aclararse la trama rusa, pareciera que cada vez se complica más. Y Donald Trump no ha podido tampoco hasta el momento dar una explicación clara de qué fue lo que pasó. Se desliga, pero sin embargo, miembros de su gabinete y personas que han trabajado con él a lo largo de los años se ven involucradas y ya han salido condenas por ese tema. Entonces, ¿cómo le puede responder Donald Trump a la ciudadanía por el inicio de su presidencia, cuando fue electo y Rusia hubo, según el Departamento de Estado, intervención de ese país? Bueno, primero, yo llevo aquí en Washington ya 40 años. Pensar que un país enemigo, y que le digo enemigo en el sentido que no es un país democrático, que no esté tratando de intervenir o de influir las elecciones nuestras, uno tiene que ser un poco ingenuo, pensar que Rusia y China y otros países no van a hacer todo lo posible para promover sus intereses, aún tratando de alguna manera influir, no a favor ni en contra de un candidato, pero influir de alguna manera las elecciones. Pero pese a eso, yo creo que todo lo que yo he visto hasta el momento, yo creo que el presidente tiene razón, que esto no hay ningún fundamento con relación a esta investigación, con relación a él. Tiene que ver con hechos que o tienen que ver con el señor Manafort en el pasado, con los enlazos que tenía, los negocios que tenían en Ucrania o Rusia, o tiene que ver con otros funcionarios, o tiene que ver con lo que se llama aquí posiblemente delitos de proceso. Si alguien no mintió, no habló, lo que sea, pero no hemos visto ningún vínculo entre Donald Trump y la campaña de Donald Trump y el gobierno de Rusia o agentes rusos, que él estuvo a lo mejor negociando o su personal, que es perfectamente legal, un hotel o una actividad en Moscú durante este proceso. Eso no es ilegal en ningún sentido. No, y es claro como el agua, pero de todas maneras despierta algo de dudas. Y ya para el cierre, le toca a usted la intervención final, señor Aristimuño. La posición demócrata muy rápidamente. Hay un dicho que dice, dime con quién estás y te diré quién eres. Y esto es prácticamente lo que vemos del presidente Trump, que está con criminales. Ya vemos que Michael Cohen, su abogado personal, ya ha sido sentenciado a 3 años en prisión, ha defendido, le mintió al Congreso, le mintió al FBI para proteger
al presidente, y estas cosas que estaba hablando Adolfo, estas negociaciones con Rusia para un potencial hotel. Puede que sea legal, puede que sea ilegal, pero ese no es el punto. El punto es que el presidente Trump está rodeado de corruptos, está rodeado de criminales. Conocemos este tipo de jugadores y este tipo de actores en Latinoamérica. Yo, venezolano, lo conozco muy bien y realmente me entristece, ¿no?, ver a un presidente de Estados Unidos metido, involucrado en este tipo de cosas. No ha terminado esta investigación, esto es importante que la gente lo sepa. Robert Mueller ya muy pronto va a dar un veredicto final, pero ya hemos visto que sus amigos, su ex jefe de campaña, Paul Manafort, el abogado principal, le dieron dinero a mujeres para esconder con quién estaba el presidente Trump en situaciones, etcétera. Y yo creo que el pueblo americano son más inteligentes y ellos mismos van a ser los que juzgan a este presidente en el 2020. Por el momento, el 2018 termina y nos queda ver qué pasa con los siguientes 2 años del gobierno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Al señor Adolfo Franco, ex asesor de campaña de John McCain y Mitt Romney y parte del Partido Republicano, y a José Aristimuño, presidente de la firma política Now Strategies y ex subdirector de prensa del Partido Demócrata, muchas gracias por sus aportes. Muchas gracias a los dos. Nosotros vamos a continuar con toda nuestra programación en France 24 y nos veremos próximamente, una vez más, en el debate.